Pues bueno, hoy me toca presentarlo a mí, es un gran placer presentar al doctor Enrique Saldívar Farrera, actual presidente de SOMEC, en el cual pues ya estamos a la vuelta de la esquina, el gran congreso que va a haber en Puebla próximamente, comandado por el doctor Enrique Saldívar, quien pues conocemos perfectamente, un gran ortopedista y cirujano de columna, el cual pues el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la espondilodicitis y su manejo endoscópico. Doctor, pues bueno, podríamos hablar mucho sobre su trayectoria, pero pues para no quitarle su tiempo, pues adelante, doc. No, con mucho gusto. Gracias, Toño. Gracias a todos por conectarse ahorita. Gracias al doctor Antonio Sosa, el líder de Spine Webinar, igual al doctor Enrique Guzmán, Verbs. que, Learn this vocabulary. Learn. que hace el favor de invitarnos a este módulo de mínima invasión y endoscopía de columna. En nombre de la Sociedad Mexicana de Endoscopía de Columna, pues te doy las gracias, Toño, y al doctor Enrique Guzmán también. Y bueno, me toca cerrar ahorita este webinar con este tema que yo considero muy interesante y que, bueno, vamos a dar un panorama general acerca de qué es esto y cómo lo podemos manejar. Bueno, en cuanto a la historia, pues ya sabemos, ¿no? Siempre el famoso Hipócrates es quien nos habla primero de todos estos problemas de infecciones de la columna, etcétera, y bueno, hay muy poca información hasta el siglo XVIII, cuando el doctor Sir Percival Pott nos habla de las infecciones y bueno, por él lleva el nombre de la enfermedad tuberculosa de la columna, la enfermedad de Pott, se llama Sir Percival Pott y nos da un panorama bastante sombrío, ¿no? Dice en sus escritos, la más desagradable de todas las tareas es atender una enfermedad desde el principio y durante una evolución prolongada y dolorosa hasta su periodo letal final, sin tener incluso la esperanza de poder hacer algo que valga de verdad la pena por el paciente. Imagínense el panorama, ¿no? Afortunadamente, pues esto lo hemos superado y bueno. Eso es lo que se pensaba en el siglo XVIII. En 1897, Lung es el primer médico que registra infección de tipo piógeno. Pasando un poco a la epidemiología, sabemos que no es una enfermedad frecuente, relativamente rara, de 0,4 hasta 2,4 pacientes por cada 100,000 habitantes, pero esto pues ha ido en incremento. Actualmente se ha mencionado en algunos casos hasta 4 casos por 100,000 habitantes, que ya es algo considerable. Y se incrementa, bueno, lo primero ya sabemos por el mayor esperanza de vida, pacientes inmunocomprometidos, un mayor número de cirugías de columna y va nuestra contribución. Y bueno, la mayoría de los pacientes son mayores de 50 años, hombres con enfermedades concomitantes y con abuso de algunas sustancias ilegales. ¿Cómo se disemina? La gran mayoría es de por vía hematógena, ya lo sabemos, y el principal foco de infección hacia la columna puede ser de vías urinarias con todo lo demás. Nosotros contribuimos orgullosamente con un 3% cuando hacemos algún procedimiento en la columna del tipo que sea, el 3% es iatrogénico y un buen porcentaje no se identifica de dónde viene. Aquí hay que tener en consideración datos como que el paciente, por ejemplo, tuvo un procedimiento diagnóstico o de tratamiento médico, como puede ser un ultrasonido vaginal o rectal o una colonoscopia. Eso se ha relacionado una espondilodicitis secundaria a este tipo de procedimientos. Y hay que tomar en cuenta, pues, que en los pacientes inmunocomprometidos esto puede ser mayor. Como todos sabemos, el núcleo pulposo es avascular, sin embargo, metabólicamente es sumamente activo. El plexo de Watson es el que nos irriga toda esa zona y entran las terminaciones a la periferia y el flujo sanguíneo es sumamente lento en esta zona. Por lo tanto, bueno, las bacterias por este flujo sumamente lento se puede alojar al disco y puede empezar a dañarlo. La bacteria que conocemos que es la mayor causante de la espondilodicitis es el estafilococo dorado.
más de la mitad de los casos con este tipo de bacterias. Y de ahí para abajo, pues tienen porcentajes mucho menores todos los demás estafilococos, Escherichia coli, etcétera, brucelosis, salmonella, etcétera, etcétera. Y la presentación clínica depende de tres factores muy importantes. El primero, la virulencia del microorganismo. Mientras más potente sea este, pues más daño y más pronto va a afectar al paciente. El segundo es la resistencia precisamente del huésped. Si un paciente está inmunocomprometido, tiene enfermedades concomitantes, probablemente va a tener una enfermedad más rápida y más agresiva. Y Interlaminar anterior obviamente posterior. eh, el tiempo de evolución del diagnóstico. Mientras más tarde uno en dar este diagnóstico, pues probablemente el daño al hueso, el daño al disco va a ser mucho mayor. Entonces, las manifestaciones clínicas se presentan generalmente entre 3 semanas y 3 meses del inicio de la infección. Y la mayoría de los pacientes cursan con dolor, o si no es que todos los pacientes, y por eso, y es el motivo por el cual nos vienen a consultar. Se habla estadísticamente de un 90%, pero bueno, probablemente hasta el 100%. Y el paciente lo refiere con un dolor sumamente intenso. En el EVA siempre están por arriba de 8, 9 o a veces dicen más de 10, ¿no? Porque es sumamente intenso y se acompaña de un espasmo paravertebral sumamente intenso también. El paciente se limita funcionalmente por esto y la fiebre se presenta en más o menos la mitad de los casos. Entonces no es un factor diagnóstico que tenga o no fiebre el paciente. En casos de virulencia baja, cuando el bicho no es muy agresivo, la evolución es lenta, insidiosa, es poco clara y a veces tardamos más en hacer el diagnóstico, pero por el contrario, pacientes con algún compromiso de su inmunidad o pacientes con farmacodependencia, la evolución puede ser más agresiva, más rápida. El diagnóstico, desgraciadamente, se retrasa en un promedio de hasta 3 meses. Y esto, bueno, lo sabemos por mis factores. El paciente al principio tiene dolor, no le hace caso, o se automedica, o va con empíricos, luego va con el médico general y a veces no hacen el diagnóstico adecuado, o no lo refieren oportunamente. Y bueno, pues el paciente ya cuando llega a nosotros generalmente ya tiene algún tipo de daño y algún tipo de cambio en sus paraclínicos. Hacemos el diagnóstico con el cuadro clínico y, como todos sabemos, con exámenes de laboratorio como la PCR, que generalmente se mantiene elevada. Esto nos sirve para complementar el diagnóstico y para darle seguimiento al caso. La PCR debe ser cuantitativa porque nuestra medición basal es cuando vemos al paciente. Si está elevada, y damos tratamiento y a las 2, 3 semanas ha bajado, se dice, un 50% del valor inicial, quiere decir, obviamente, con la evolución clínica satisfactoria, quiere decir que nuestro tratamiento está siendo efectivo. Sin embargo, es un, es un parámetro tampoco específico. ¿Y qué Igual que podríamos la hacer? ESG, la velocidad de segmentación globular, se está aumentada en casi todos. Y esto es un dato importante, muchas veces no encontramos leucocitosis en menos de la mitad de los pacientes. Hay leucocitosis y generalmente es normal, sobre todo cuando hay procesos crónicos. Obviamente en el laboratorio lo que nos sirve más es el cultivo del líquido que podemos obtener. Los rayos X son muy característicos y probablemente es lo que más nos llame la atención. Los cambios empiezan de 2 a 4 semanas y el dato más temprano es que se estrecha el espacio intervertebral. Ahorita vamos a ver algunos casos. Y entre 3 y 6 semanas empezamos a ver los cambios un poquito más intensos. Hay destrucción de la placa terminal, de las vértebras adyacentes a ese disco que está infectado, lisis del cuerpo vertebral, se va comiendo la vértebra y por lo tanto una pérdida de la altura del muro anterior y empieza a haber un colapso y sifos por la infección. Y secundariamente hay formación reactiva de hueso y esclerosis en algunos casos y gas, que es muy raro si está infectado por anaerobios en el espacio discal. Para una evolución mucho más avanzada puede haber una fusión espontánea, pero puede tardar mucho tiempo, o no se fusiona y queda con una anquilosis fibrosa en el 50%, que en cualquiera de los casos puede generar una inestabilidad
muchas veces importante en el paciente. Estas son unas imágenes, vemos en el lado izquierdo, por ejemplo, aquí vemos cómo hay una pérdida completa del espacio discal y ya hay un acuñamiento de la vértebra supradyacente con un daño completo. En este otro caso, son casos que voy a presentar más al rato, hay un daño ya en este disco, aunque está instrumentado el paciente. Se ve aquí una reducción del espacio y esclerosis. Este otro caso, que entre estas vértebras, L3-4, hay una discreta distesis y una pérdida completa del espacio discal. Y bueno, en este caso, pues que no podemos saber en cuál, porque todos se ven muy mal. Después voy a presentarlo. Podríamos decir que en cualquiera de ellos pudiera haber algún problema. Entonces, para eso nos sirve la resonancia magnética, que es el estudio de elección, cuya sensibilidad, especificidad y precisión está por arriba del 94-95%, y se aumenta esa precisión con el gadolinio. Las imágenes muy características, 61, la hipointensidad de los discos y las placas, y vemos un límite poco definido, borroso, todo se ve negro en esa zona, se ve mal los límites, pero el que más nos da una luz hacia el diagnóstico es la secuencia T2, donde vemos una hiperintensidad de la zona donde está la infección, con alteraciones morfológicas, y el disco se va perdiendo y con el tiempo podemos ver también daño al cuerpo vertebral. Las imágenes, cuando se da un tratamiento adecuado, pueden ir mejorando, pero a veces no hay ningún cambio en este sentido. Estas son de los mismos casos que vimos en rayos X, estas imágenes. La de la izquierda podemos ver aquí una hiperintensidad del disco de L5S1 con una pérdida ya de la morfología de la plataforma inferior, tanto de L5 como de la superior del sacro. En este otro caso, en el L3-4 que habíamos visto con rayos X, vemos todos los discos, se ve una diferencia significativa. Aquí se ve hiperintenso y se ve con una pérdida ya de la altura y una listesis. Y en este caso, donde habíamos visto la instrumentación ahí a todos los niveles, pues vemos que todos estos discos están normales, excepto este, y cuya imagen aquí nos llama la atención, que pudiera haber una comunicación hacia el espacio peridural. En las proyecciones axiales, pues vemos lo mismo. Aquí estos efectos que están traduciendo un daño al disco intervertebral. La tomografía la utilizamos cuando ya vemos alguna destrucción a nivel anterior, reacción inflamatoria, eso es más inespecífica. Y la gammagrafía ósea nos ayuda también a hacer mucho más rápido el diagnóstico, aunque casi nunca tomamos aquí al paciente, pero puede tener falsas negativas. El PET sí, realmente es, al menos por mí, es poco utilizado. Y la biopsia y cultivo, pues es lo ideal para llegar a un diagnóstico preciso. Ya con todos estos datos clínicos y paraclínicos, pues ya tenemos un estado del paciente y podemos clasificarlo en en qué estado lo tenemos, en qué fase del problema lo tenemos. Para esto hay varias clasificaciones. Esta me gusta, se llama CITE Score, Spinal Infection Treatment Evaluation Score, que nos habla de varios parámetros: el estado neurológico del paciente, la localización de la lesión. El estado neurológico puede ser desde normal hasta ya una plegia completa del caso. La localización, si es a nivel de las uniones de los segmentos, si es un segmento móvil, semirrígido o rígido, los cambios radiológicos que veremos más adelante, si el paciente tiene o no dolor y si tiene comorbilidades. Con esto vamos dándole puntuación a cada uno de estos y vemos que finalmente el paciente se puede estadificar. Y mientras más puntuaciones tenga el paciente, es que está mejor. Mientras menos puntos tenga el paciente, quiere decir que está peor, ¿no? Entonces, un poquito al revés de lo que habitualmente tenemos, pero finalmente, mientras menos puntos, está peor el paciente. En cuanto a la radiología, tienen de 5 a 1, brincándose el 4, no entiendo por qué, pero bueno, el 5 quiere decir que no tiene ningún daño neurológico, y vamos al 3, nada más en la faceta o de edema ahí, 2 ya con daño estructural de las vértebras, hasta el 1 que es ya con un absceso peridural o una alteración morfológica con el mismo absceso.
El diagnóstico diferencial lo podemos hacer con tuberculosis, infecciones micóticas, cáncer metastásico, mieloma, etcétera, pero generalmente tenemos un muy buen diagnóstico con los datos que tenemos con el paciente. Es difícil confundirlo, pero bueno, puede ser el cáncer alguna modificación. El tratamiento, bueno, tenemos que es básico identificar al microorganismo causal. Si no identificamos al microorganismo, realmente estamos perdiendo nuestro tiempo. Y un poco sesgando mi plática, vemos que en una biopsia cerrada o abierta, hablamos de con aguja por fluoroscopía o dirigida por TAC, tenemos hasta un 47% de precisión y en la endoscopía tenemos hasta un 90% de mejoría. Realizando esta función y esta identificación del microorganismo, podemos ya dar el tratamiento médico inicial, que es a base de antimicrobianos. Algo muy importante decir es que hay que tratar de evitar dar antibióticos antes, no urge dar antibióticos antes de hacer un diagnóstico preciso. Se puede hacer la biopsia, como quieran ustedes, con aguja, con endoscopía, como quieren, y después de haber tomado las muestras, se puede empezar un tratamiento empírico. Y ya que tengamos el resultado del laboratorio, con el antibiograma, etcétera, ya podemos reajustar el tratamiento. Ahora, si no encontramos algún organismo causal, o sea, el cultivo es negativo, pero hay una evidencia clínica y paraclínica, podemos dar un tratamiento empírico de antimicrobianos de amplio espectro. Ahora, el tratamiento bueno, la determinación del organismo causal es muy, muy importante. Eh, ¿Por qué? Porque como todos vimos, más de la mitad de todos los microorganismos son estafilococo dorado y de estos, la mitad son resistentes a los betalactámicos. En general, nuestro tratamiento de elección incluye betalactámicos, pero a veces no es suficiente o no sirven. Entonces, nos recomiendan siempre determinar qué organismo es el que está causando el problema y, bueno, ya darle el tratamiento. Si es beta-lactámico resistente, pues cambiar nuestra forma de tratar al paciente. En, eh, en este sentido, los antimicrobianos, los que tienen mayor penetración al disco son las quinolonas, la vancomicina, los betalactámicos carbapenémicos, pues son betalactámicos, el meropenem y imipenem, la gentamicina, torac, linda, teicoplanina, la linezolid, que es oxazolidinona, que es muy buena, pero de muy alto costo. Y aquí le puse un tache a la cefalosporin, al de cefalosporines, porque es el de más pobre penetración al disco intervertebral. ¿Y por qué lo menciono? Porque en estudios, en publicaciones para prevenir una infección secundaria, una disectomía, eso ponen como profiláctico la cefalosporina. Y esto, bueno, tendríamos que revisarlo y ponerlo en duda y cuestionarlo, porque no estamos poniendo una prótesis de rodilla, de cadera, el disco se comporta diferente y las cefalosporinas no deberían ser el tratamiento profiláctico de elección. Y bueno, en brucelosis damos otro tipo de medicamentos. ¿Cuánto tenemos que dar antibiótico al paciente? Y esto es un motivo de controversia con los pacientes, con los familiares de los pacientes y hasta con los infectólogos. Varía, pero se recomienda un promedio de 6 semanas de antibiótico por vía intravenosa a dosis máximas y un ciclo extra de 6 semanas más por vía oral. Y obviamente el control de las dosis, pues ya con la evolución clínica, laboratorios y si es posible hacer una resonancia magnética después de cierto tiempo a criterio personal. Pero un hecho muy interesante es que a los pacientes que se someten a cirugía, el tipo de antibióticos, el tiempo de antibióticos, perdón, se reduce de manera importante. El esquema puede ser variable, las recomendaciones, si identificamos al microorganismo con doble esquema y si no lo identificamos, pues un tratamiento empírico que abarque todos los tipos de infecciones con triple esquema, incluyendo betalactámicos y no.
pacientes inmunocomprometidos o con otras enfermedades, tenemos que aumentar el tiempo y dosis, excepto si tienen una buena o evolución. Aquí hay varios esquemas, encontré en diferentes artículos, depende de la escuela, depende del médico, del infectólogo, del médico que esté tratando la infección, pero bueno, todos de alguna manera pueden ser válidos, ¿no? El tratamiento conservador, aparte de los antimicrobianos, ya sabemos que al paciente hay que tener en reposo, inmovilizarlo, a veces con ortesis. Antes se me ponían yesos, calzoneras o yesos completos, sumamente incómodos. Pero bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿qué encontramos? Tenemos varias eh, indicaciones que yo les he nombrado tradicionales. Y tradicionales porque tal vez nos dé miedo decir que pues hay que operarlos pronto estos pacientes. ¿Y cuáles son las indicaciones tradicionales para decidir una cirugía? Tradicionales publicadas en muchísimos artículos. Esto sí es importante para identificar el microorganismo, pero todas las demás indicaciones es cuando ya hay una complicación, abscesos que alteran la mecánica, daño al hueso, evolución mala, ya que haya un daño neurológico, deformidad importante, gran destrucción vertebral. Pues estas indicaciones ya son, yo considero tardías, ¿no? Y en este sentido, este artículo nos dice que cuando operamos tempranamente al paciente, la mejoría en cuanto a todas sus mediciones es muy superior a si no lo operamos o si solamente damos tratamiento conservador. Entonces, esto es como un paradigma, operar al paciente ya que de plano está muy mal, pero yo creo que con evidencia podemos pensar en hacer cirugía temprana del paciente. En este metaanálisis, bueno, dicen que no existe algo que nos diga o que nos defina temprano, ¿no? Y seguimos con los criterios tradicionales, ¿no? Ya cuando hay algún daño mayor, déficit neurológico, empeoramiento, mala evolución, y tomemos en cuenta que los pacientes generalmente están inmunocomprometidos o que tienen alguna otra enfermedad y el paciente se puede poner peor, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto. En este metaanálisis, los resultados globales, vemos que de todos los estudios, la mayoría mejoraron si se le realizaba una cirugía temprana. Y todos estos parámetros que calcularon, obviamente, la mortalidad, el tratamiento fue mucho mejor con cirugía temprana que con conservador. La reducción del riesgo relativo de recidiva es evidente, hasta casi un 40% con la cirugía temprana, al igual del riesgo relativo de mortalidad, que se reduce a un 40%. Y desde el punto de vista económico, la estancia hospitalaria se reduce casi 8 días por caso en cirugía temprana. En este sentido, bueno, la endoscopía pues nos puede ayudar bastante, ¿no? Ya que podemos identificar de mejor manera el organismo, podemos hacer un desbridamiento y un lavado quirúrgico temprano para reducir la carga bacteriana, hacer menor daño al disco y al hueso y tener una mejor evolución. Esto es muy importante. Al paciente se le quita el dolor casi de inmediato. La verdad es que nos los agradece porque de un dolor intensísimo en el posoperatorio prácticamente inmediato el paciente mejora drásticamente. Y bueno, todas las bondades de lo que sabemos de los manejos mínimamente invasivos, ¿no? Menor riesgo en pacientes con otras patologías, lo podemos movilizar temprano, disminuir su tiempo de hospitalización, menor tiempo de antimicrobianos y menor riesgo de otras cirugías. Entonces, bueno, este metaanálisis también nos habla de una evolución, de la indicación de tratamiento, que nada más nos dicen evolución refractaria al tratamiento, o sea, ya el paciente empeoró. Entonces, yo creo que tenemos que revisar este concepto, ¿no? En este caso, la mayoría de los pacientes cursaban comorbilidades y el agente causal, como ya sabemos siempre, el estafilococo aureus, hasta el 87% de sus casos. Y esto es muy importante, la morbilidad del procedimiento en sí de la endoscopía es sumamente baja. Se identifica al microorganismo hasta en el 90% de los casos y hay una mejoría global del paciente. Analizando toda la evolución de estos metaanálisis,
vemos que la proteína C reactiva y la BSG disminuyeron de manera significativa. El dolor va desde una EVA de 8 hasta 1 promedio, o sea, se reduce drásticamente en el posquirúrgico inmediato. Antes, pues el paciente se tenía que aguantar, aguántese, señor, va a tener usted un mes de dolor intenso, pero va a ir mejorando y a veces ni mejoraban, pero con este procedimiento mejoran de manera drástica, ¿no? La escala de Oswestry y otras mejoran significativamente hasta en un 88% con resultados excelentes y pacientes que tenían algún daño neurológico, que ya tenían una estadificación de Frankel, fueron mejorando, fueron bajando este daño y algunos hasta recuperaron completamente. Debido en sí al proceso quirúrgico, al endoscópico, la mortalidad es cero comparado con el 9 de la cirugía abierta, entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Y como una complicación por el tipo de acceso que era transforaminal, la única complicación fue una parestesia transitoria que se recuperó y fue muy bajo. La reintervención también se reduce y la identificación del agente, como ya habíamos platicado, en la endoscopía 90% en contra de la biopsia por punción, ya sea dirigida por fluoroscopía o por TAC, hasta el 47%. Las conclusiones es que, bueno, es un procedimiento seguro y efectivo para este tipo de pacientes, pero también sugieren que un abordaje inicial con endoscopía en pacientes con infecciones puede mejorar rápidamente en la evolución de un paciente con espondilodicitis. En este otro artículo también se hace un análisis de 15 pacientes tratados con esto y eh, nos comentan que hay una reducción inmediata del dolor, que es lo que le decía, que esto es muy significativo para el paciente y puede ser aplicado aún en pacientes con morbilidades importantes. Rápidamente les quiero mostrar algunas imágenes de la técnica quirúrgica. Bueno, preparamos al paciente, lo ponemos en posición y hacemos un marcaje de acuerdo a las líneas que ya conocemos. Las líneas dictadas por el doctor Young, una media a través de las espinosas, una a través del disco intervertebral y en lateral medimos para lograr llegar a 45 grados al centro del disco o a donde nuestras imágenes lo manden. Metemos la aguja para llegar al disco y bajo control fluoroscópico, bueno, llegamos al punto donde queremos, línea media de del pedículo y el borde posterior de la vértebra y ya estando ahí podemos saber que vamos a llegar al centro del disco. Avanzamos nuestra aguja y llegamos al punto, sobre todo en la lateral, aquí vemos esta zona que es donde queríamos entrar y es donde estamos tranquilos y seguros de que podemos estar en la zona donde está la infección. Hacemos un aspirado en este momento. Yo hago un aspirado habitualmente cuando cuando meto la aguja como un ejercicio para ver si hay o no identificación de la gente y otra obtención de muestra cuando meto el endoscopio y nos comparamos. Generalmente hay mucha mejor identificación ya con el endoscopio. No encontramos generalmente un líquido purulento, solo lo he encontrado en dos casos, la mayoría es un líquido serohemático turbio o seropurulento, más seroso que purulento, ¿no? Sobre todo si están ya tratados los pacientes. Entonces continuamos aquí nuestro procedimiento con el obturador o dilatador, como le quieran nombrar. Ponemos la guía a través de la aguja, metemos el dilatador y aquí hay un punto importante. El paciente, como es una zona infectada, es una zona sumamente sensible para el paciente. A la hora que penetramos al disco, el paciente, con perdón de ustedes, nos las quiere refrescar 100 veces, ¿no? Es sumamente molesto para el paciente, doloroso, pero si lo hacemos rápido, pues no le molesta mucho. No lo hago prácticamente nunca con anestesia general ni bloqueo, solamente con local y sedación, porque como generalmente hay colapso del espacio intervertebral, podemos dañar la raíz y no nos percatamos. Entonces, nuestro monitor es el paciente siempre, ¿no? Metemos la cánula y aquí hay otro punto interesante. Cuando metemos la cánula,
y sacamos el dilatador, se percibe muchas veces un olor fétido, un olor a infección, así como cuando olemos un absceso, se puede oler. Yo lo huelo poco, pero mi ayudante, que parece perro, le digo, con el olfato que tiene, puede percibir perfectamente un olor fétido y eso, bueno, nos habla que hay infección. Entonces, ya que estamos ahí, podemos tomar muestras antes de empezar a instilar agua. Y bueno, pues, vamos a quitar el sonido. Vamos quitando los tejidos necróticos que se encuentren ahí y vamos sacando. Y esto lo vamos a utilizar para tomar también cultivo. Fíjense cómo en el disco intervertebral lo vemos prácticamente vacío. Este es un video inicial, no es ya que estuvimos trabajando nada. El disco ¿Vienen con en Arturo Espíndola alguien? inhibición se ha comido ¿Eh? prácticamente todo Ah, el disco. Es muy importante en nuestro procedimiento cuando vamos metiendo las pinzas para quitar muestras, hacer una documentación por dónde andamos, porque acuérdense que el tejido está lábil, friable y podemos hacer una perforación inadvertida y tener un accidente mayor. Entonces tenemos que checarlo. También vamos eh, limpiando todo con el endoscopio, digo, con la radiofrecuencia, vamos quitando todo el tejido necrótico, desprendiéndolo y tratando de que en este caso podamos quitar todo lo que vemos en malas condiciones y también siempre documentando con nuestro eh, arco en C. Podemos utilizar este tipo de pinzas que hay endoscópicas, pero en este caso no es endoscópica, es percutánea. Esta se llama Grapsila. Es una pinza que tiene una articulación en la punta y la podemos mover hacia arriba, hacia abajo, girándola por donde nosotros queramos para quitar todo el tejido que tengamos y siempre monitoreando con nuestro arco porque, bueno, esto es totalmente un procedimiento percutáneo a ciegas. Podemos utilizar también pinzas normales de disco, de Harman, nada más tenemos que tener mucho cuidado en dónde estamos trabajando. Finalmente, bueno, vemos todo el tejido que ya queda. Este es ya casi el resultado final. Estamos desbridando y reavivando las plataformas para que haya mayor sangrado y con eso ayudar a la fusión espontánea más rápida y a que el antimicrobiano penetre más fácilmente. Normalmente irrigamos con solución salina. Yo irrigo con otra cosa, pero lo que se recomienda en todos los artículos es irrigar solamente con solución salina. Encontré un caso que irrigan con el gluconato de clorhexidina, que es como para enjuague bucal, sablón. Y bueno, yo le pongo el microdacin, ¿no? Y he tenido muy buenos resultados con esto, no he tenido ninguna complicación. No lo he visto descrito así, tal cual, pero bueno, yo lo estoy haciendo así. Y también podemos ayudarnos de los antibióticos locales en perlas de sulfato de calcio, lo que llamamos Stimulan. Y podemos hacerlo de esta manera. Esta es una comunicación que agradezco a los doctores Roberto Cantú, Leal y Longoria que me hayan permitido mostrar estas imágenes. Aquí están las perlas de Stimulan y a través de la cánula de trabajo del endoscopio podemos llegar al disco y se puede rellenar y han tenido resultados excelentes. Yo nunca lo he hecho, pero bueno, los resultados pueden ser también muy buenos, sobre todo si hay un problema ya estructural de la vértebra. Como ya saben, terminamos con una pequeñísima incisión y el paciente pues sale en muy buenas condiciones, no lo complicamos. ¿Cuáles son las limitaciones? Nos recomiendan que se hagan en todos los casos, excepto cuando haya grandes abscesos o grandes cavidades, que esto pues lo podríamos también discutir un poco, ¿no? Y en el mismo tiempo quirúrgico, si es necesario, podemos hacer una estabilización quirúrgica, mejora significativamente la evolución porque reduce los micromovimientos de la vértebra y ayuda a la fusión espontánea y puede ser al mismo tiempo quirúrgico y aún podemos poner eh, injerto óseo estructural sin la posible afección de una evolución tórpida o que empeore la infección del paciente. Esto se ha demostrado, muchos médicos no les gusta, pero bueno, estadísticamente se ha visto que no tiene mayor
riesgo. Las recaídas en estos pacientes, sobre todo, se presentan si se da menos de 4 semanas el antibiótico. Hay que tomarlo en cuenta esto. Y la mortalidad es baja, ¿no? Sobre todo las condiciones del paciente, pero en cuanto al procedimiento endoscópico es cero. La parálisis se predispone en este tipo de pacientes, ya con problemas mayores y niveles más cefálicos de la infección. La fusión es casi al 100% a los 2 años, sin embargo, puede no suceder, quedarse con una anquilosis fibrosa indolora o inestable, ¿no? Y si es cefálico, o más, mientras más cefálica sea la infección, hay mayor posibilidad de fusión espontánea. Les quiero compartir brevemente 3 casos clínicos. El primero, un masculino de 56 que fue instrumentado de L4 a S1 en enero del presente año. Diagnóstico no determinado, parecía una inestabilidad, no lo sé. Yo no lo conocía al paciente hasta que lo vi ya con la infección. Y viene conmigo con 5 semanas ya de dolor post-instrumentación, con espasmo paravertebral y dolor intenso con un EVA de 9 de 10 sin déficit sensitivo motor. Hay malestar general, él dice que tenía fiebre, nunca se tomó la temperatura y en el laboratorio vemos que los leucocitos eran normales y BSG y PCR estaban elevadas de manera cualitativa, no cuantitativa. Hay que ponerlo de manera cuantitativa. Estas son las radiografías iniciales que les presenté hace un ratito, donde no estamos seguros dónde está el problema, pero la resonancia nos da la pauta de que este es el disco infectado. Vean como en T2, en T1 se definen poco ya los bordes y se ve un daño aquí y una hiperintensidad en el disco intervertebral. Entonces, le proponemos y le realizamos una endoscopía y nos reporta como cultivo Staphylococcus aureus. Este sí tenía un olor bastante fétido, no había tenido un tratamiento antimicrobiano. Estas son algunas imágenes del procedimiento para que veamos que aún con pacientes instrumentados o con otras cosas no tenemos ningún problema para poder llegar al disco intervertebral a través de la endoscopía, no hay que retirar nada. Lo hacemos y el paciente, bueno, todavía tenía algo de disco en esta zona y empezamos a retirarlo. Y la evolución del paciente fue en poco tiempo. Este es el segundo caso clínico, un masculino de 70 años, diabético, hipertenso, que tuvo una insuficiencia renal crónica que ameritó un trasplante renal y tenía 6 meses ya de trasplantado, tomaba esteroides, otro tipo de inmunosupresores, etcétera. Llega conmigo en muy malas condiciones con un EVA en 9 de 10, lumbar alto, central, sin irradiación hacia las piernas, una hipertermia hasta de 38,6, intermitente, y él sí tenía aumentado todo el laboratorio, leucocitos, BSG y PCR. Este paciente era un médico pediatra. Estas son las radiografías iniciales que ya habíamos platicado. Aquí la pérdida completa del espacio con una listesis a nivel L3-4. Le proponemos, bueno, esto es una resonancia que ya habíamos visto también algunas imágenes. Aquí un complemento de las imágenes sagitales, coronales y axiales, donde vemos evidentemente que este disco es el que está afectado. Entonces, le proponemos y lo sometemos a una endoscopía y se cultiva Staphylococcus epidermidis. En este caso, la evolución fue espectacular en cuanto a dolor. El paciente en inmediato bajó con un EVA de 9 hasta 2. Los parámetros de laboratorio fueron mejorando con el tiempo. Mejoría del estado general. La verdad se sentía muy bien el paciente a la primera semana y le prescribimos antimicrobianos por 12 semanas. Lo estoy valorando constantemente y en las 12 semanas ya tenía un dolor nada más localizado a nivel lumbar alto con un EVA de 1. Este es un control que le pido de resonancia a las 12 semanas, donde, pues, según yo veo ya una curación en progreso de este nivel donde estaba la infección. Ya no veo una hiperintensidad significativa en esta zona. Yo considero esto como puntos de curación. Y bueno, el paciente estaba feliz, asintomático. De hecho, yo le propongo hacerle una instrumentación percutánea de este segmento para favorecer la fusión y que tuviera menos
molestias el paciente. Él se sentía bien, decía que no quiso hacerse ningún procedimiento. Y bueno, después con el tiempo me entero que tuvo un absceso en el hígado que salió adelante, pero a las 21 semanas de la cirugía me entero que el paciente fallece por un absceso cerebral. Ahí tenía problemas con su sistema inmunológico, evidentemente, ¿no? Entonces, el paciente fallece y pues ya, ahí termina nuestro seguimiento. Y este último caso es un caso reciente de un masculino de 64 años, diabético, hipertenso, con insuficiencia renal severa. Como vemos, todos los pacientes tienen algún problema ya subyacente, y al paciente se le hace hemodiálisis cada tercer día. Él tuvo un cuadro de espondilodicitis, le diagnosticaron, yo no lo conocía antes, le diagnosticaron espondilodicitis de L2-3 y L4-5, y le hicieron un drenaje abierto y una instrumentación sui generis, les digo, porque ahorita van a ver las radiografías, ¿no? Permanece asintomático año y medio, aparentemente la evolución es satisfactoria, pero viene conmigo hace 3 semanas, bueno, 4 semanas ya, con lumbalgia L4-5, con un EVA 9 de 10. El paciente está en silla de ruedas, postrado, no puede levantarse, tiene un dolor muy intenso en la pierna izquierda, tiene ciática y paresia de 3 de 5. Y el laboratorio, vemos que los leucocitos son normales, BSG de 44 y PCR de 5,3. El paciente había sido tratado por el infectólogo que lo trató anteriormente con un esquema empírico, con vancomicina, imipenem y fluconazol. Llevaba 2 semanas y no había ninguna mejoría. Entonces lo envían para valoración. Esta es la instrumentación que les digo. Tuvo infección, según el familiar, en este y en este disco. Este en teoría no tuvo ninguna infección. Y bueno, le pusieron tornillos arriba, abajo. Y aquí yo al principio pensé que se había roto la barra, pero no, era una barra acá. Y aquí pues no entiendo por qué se mantuvieron así dinamizada. No lo sé. Y bueno, aquí la otra barra. Aquí parecía que estaba roto el tornillo, pero en otras proyecciones no se vio que estaba roto, estaba íntegro. Y estas son las imágenes que ya les presenté. Aquí ya había una comunicación, seguramente se iba el absceso hacia el lado izquierdo. Y bueno, realizamos endoscopía. Esto tiene una semana. Nos reportan hoy el cultivo que es negativo. Estas son las imágenes que ya les había presentado en la técnica. Y bueno, lo que, lo que vimos, el disco prácticamente vacío. Este es ya el resultado final de esto. Y bueno, con eso concluimos, y para llevar a casa les quiero comentar lo siguiente. La espondilodicitis es una enfermedad relativamente rara, pero sumamente incapacitante. Hay que sospechar el diagnóstico de manera temprana, sobre todo si vemos cambios radiográficos, así como dijimos, y el paciente tiene factores de riesgo. Y es básico, imprescindible, determinar qué microorganismo está causando la infección para poder darle un tratamiento adecuado. En este sentido, la endoscopía considero yo que es un método excelente en cuanto a identificar el agente, desbridar tempranamente y reducir la carga bacteriana. Por lo tanto, hay una reducción temprana del daño al disco y a las vértebras, y el paciente nos los va a agradecer porque el dolor se le quita de manera drástica. El tiempo de antimicrobianos está comprobado que también se reduce, la estancia intrahospitalaria, y el procedimiento en sí tiene una mínima morbimortalidad. Por lo tanto, un mejor pronóstico, pero bueno, tenemos que evaluar si el paciente tiene la capacidad de hacerse el estudio, pero realmente no es un procedimiento caro si lo podemos hacer en este sentido. Bueno, muchas gracias. Solamente les quiero invitar ya finalmente a nuestro 21º Congreso Internacional del 4 al 6 de diciembre en Puebla. Vamos a contar con muchos médicos internacionales de renombre, el doctor Kyle Lewandowski, el doctor Lorio de Estados Unidos, y varios médicos de Latinoamérica, de Brasil, bueno, el alemán, el doctor Hellinger, de Venezuela, Chile y España, del otro lado del charco. Muchas gracias por todo y estamos a la orden para cualquier pregunta. Gracias, Toño.
No, gracias a usted, Doc, gracias a usted. Sí hay algunas preguntas aquí en el chat que están estado haciendo, Doc. Se las voy a Sí. leer. A ver. Dice el doctor Juan. ¿En qué momento decide la cirugía endoscópica en espondilodicitis en etapa aguda o reciente, valorando parámetros de laboratorio, marcadores de leucos, BCG, PCR, apoyado con la resonancia magnética? Cuando hay Ujú. espondilodicitis más inestabilidad por la destrucción vertebral, ¿cuándo decide instrumentar? Bueno, sí lo comentó, pero si gusta contestarle al doctor, por Sí, favor. rápidamente. Bueno, yo considero mi opinión es que tenemos que hacerlo de manera temprana. O sea, ya vimos la comparación entre estudios de esperar, esperar y esperar hasta que ya no hay otra y empezamos a tratar. Yo la indico siempre de manera temprana porque todo eso va a ir en beneficio del paciente. Como les puse, ¿no? Reducimos la carga bacteriana, el paciente se le quita el dolor, tenemos un mejor control del tratamiento antimicrobiano y generalmente al paciente le va bien, ¿no? Entonces, yo la verdad lo recomiendo de manera temprana por la evidencia que tenemos aquí. Como que nos da miedo decir hay que operar pronto, ¿no? Pero yo creo que a mí me da más miedo decir espérese, espérese. Chin, ya le fue peor, pues vamos para adentro, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Pero bueno, y cuando se instrumenta, bueno, cuando existe inestabilidad, cuando ya encontramos al paciente con algún grado de daño y hasta podemos poner injerto recién hecha el lavado, el desbridamiento y por estadística no se afecta la evolución, les va muy bien a los pacientes. No sé si ya con eso quedamos. Hay otra pregunta, ahorita le damos el comentario al maestro Oscar Martínez. Hay otra pregunta y una muy interesante. Dice, ¿en qué caso de recaídas, bueno, perdón, en caso de recaídas, cuándo se recomienda reoperar? Y después de la disitis, ¿no se plantea retiro de instrumentación? El doctor Valery Carius Estrada. Bueno, ¿en qué momento en caso de recaída? Pues volvemos a esto, ¿no? ¿A qué le llamamos recaída? Si ya se operó y se vuelve a operar, pues tenemos que identificar el microorganismo. Si no se logró identificar, dar el tratamiento, hacer el lavado y esperar un tiempo prudente. Yo les dejo 3 semanas más o menos y vemos y tomamos parámetros. Si el paciente no va evolucionando bien, pues tenemos que plantearnos que algo está fallando con nuestro tratamiento y tenemos que eh, volver a hacer un estudio concienzudo y ver si los antibióticos que estamos dando no son los adecuados. Esto pasa generalmente cuando no identificamos al microorganismo, ¿no? Entonces tenemos que tratar de identificarlo y si no se puede y si no va bien, entonces cambiar el esquema y pensar que es un estafilococo que es resistente a los betalactámicos, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos eso. Y hacer instrumentaciones se puede hacer de manera temprana. Ya lo dije, hasta directamente puede ser complementario al lavado, al resbridamiento. Y si quieren hacerlo abierto, está bien. La endoscopía, la verdad es que tiene muchas ventajas y muchos beneficios, pero al mismo tiempo se puede hacer una instrumentación temprana y a través de la cánula de endoscopio podemos meter injerto estructural. Sí, ahí en esa, también en la segunda pregunta, para agregar yo un poquito algo, dice el doctor Carius que si hay disitis, ¿no? Que si, digamos, yo supongo que es cuando ya operaste y hay disitis post-instrumentación, digamos, ¿no? Fíjate Ya. bueno, ese es un tema muy interesante, hay mucho escrito ya en la actualidad, incluso los artículos, pues la gran mayoría los exponen como cuándo retirar mi hardware, ¿no? En infecciones de columna. Realmente tienen que defenderlo, lo que dicen los grandes metaanálisis y lo que se está haciendo en la actualidad. La única parte del cuerpo hasta ahorita que se defiende el instrumental es la columna. Hasta ahorita es la que más, digo, los doctores ortopedistas son expertos en totalmente en el sistema óseo, pero y ellos nos comentarán, pues que una parte importante es quitar el material para defender en otro tipo de situaciones del cuerpo, pero en la columna se trata de defender lo más posible siempre su hardware. Incluso va a ser una plática en diciembre, que va a ser muy buena debido a la gran evidencia que hay. Y dicen por ahí, se la contestaremos al doctor Valery Carius Estrada en diciembre esa gran pregunta porque es muy interesante. Pero lo que yo le puedo comentar en el momento es defenderlo hasta más no poder
tratar, porque si no, si se te va a inestabilidad, pues lo vas a terminar fusionando otra vez. Pero es lo que citan los artículos y obviamente hay indicaciones pues para cada cosa, que lo veremos más adelante. Bueno, Y adelante, doctor Oscar, perdón, estaba levantando la mano. Sí, sí, muchas gracias, Antonio. ¿Sí se me escucha? sí, sí, sí. Ok. Felicidades, doctor Enrique. Ha salido una buena plática. Gracias. Excelente. Yo creo que es de las tratamientos que más seguridad tenemos de que el paciente va a mejorar. Definitivamente que nos ha cambiado la vida a los pacientes que se nos infectaban antes después de un disco, de una disectomía. El hacer la endoscopia ahorita en esos procedimientos es la seguridad de que el paciente va a estar mejor. Pero hay una situación ahí que me genera controversia. Acabo de ver un paciente que fue hecho una endoscopía, hace como un mes, hace como 15 días. Y el paciente me llegó a mí por referencia de que le hicieron una endoscopía por un problema degenerativo, creo que era un canal lumbar estrecho o un disco, una paciente femenina, gordita, y llega con nosotros después de 15 días con un cuadro clínico así de una infección en el sitio. Y entonces vemos en la resonancia que hay abscesos en el psoas, abscesos que se ven en la resonancia grande. Entonces, la pregunta va directamente a si ha tenido experiencia en ir a quitar el absceso con el endoscopio, porque nosotros lo que hacemos es hacer una biopsia, una punción dirigida a través de un TAC, una intervención con TAC para poder drenar ese absceso y dejarle una sondita. Y he leído en últimos artículos, hace, hace como 2, 3 meses vi un artículo de Corea que hablaba sobre la utilidad de la endoscopia percutánea para retirar abscesos de los tuberculosis. Entonces, esta condición que me tocó, esta paciente que no es tuberculosa, es una paciente que adquirió la infección después de un procedimiento endoscópico. Si han intentado ir a retirar el absceso a través del endoscopio. Sí, Es una pregunta, doctor Saldívar. gracias, gracias, doctor Oscar. Mira, yo he tenido un caso nada más con abscesos, pero eh, casualmente solo abscesos en el psoas y de manera espontánea, no secundaria a una disectomía. En tu caso, seguramente, bueno, venía la infección del disco y empezó a afectar todo lo demás. Lo que hice también, lo mismo, nada más drenamos los abscesos. Inicialmente lo intenté con un anestesiólogo que es ultrasonografista, es que está de moda hacer todos los bloqueos por ultrasonido. Este señor muy avesado, pero la verdad es que saqué una muy pequeña cantidad y no me gustó y lo acabé haciendo con TAC. Pero no tenía espondilodicitis, tenía los abscesos y con eso lo resolvimos. Se aisló el bicho y con antimicrobiano salió adelante. Nunca he metido el endoscopio hacia el psoas. No lo he necesitado, pero realmente no tengo la experiencia tampoco y bueno, con el riesgo de ahí de las estructuras nerviosas del plexo lumbar podríamos pensarlo 2, 3 veces, ¿no? Pero sí, logramos drenar en su mayor parte los abscesos del psoas e identificar al microorganismo y con eso le fue bien. No tuve que hacer más y no he tenido casos para meterlo. He visto a cirujanos generales meter un endoscopio, pero ya a nivel del retroperitoneo y hacer el drenaje de los abscesos, pero yo no lo he hecho ni tengo la experiencia, definitivamente. Y bueno, el endoscopio, igual que cualquier otro procedimiento, pues tiene ese riesgo, ¿no? Que se infecte nuestro paciente aún con endoscopía, aunque sea una herida mínima, se puede infectar. Fíjate que yo utilizo ya desde hace tiempo, mi primera endoscopia fue el YES, más delgadito, de 2.7 de canal de trabajo, que es el que utilizo para esto. Tengo otros endoscopios, pero ya no utilizo otros para resolver infecciones. Solo utilizo el YES y ya no lo uso para otras cosas, ese endoscopio. Un poco limitado en cuanto al canal de trabajo, pero suficiente para drenar una infección y darle todo el lavado y el desbridamiento. Ya no uso ese endoscopio en otras cosas porque efectivamente me da miedo que
pueda yo infectar a un paciente que vino por un procedimiento electivo, ¿no? No sé si alguien más tenga Así es. Sí, eso también le iba a comentar que sí, hay que tener cuidado en no meter un endoscopio que ya se trató con la infección, porque va a llevar infección a un espacio que no está infectado. Y este paciente que yo tengo ahorita, doctor, ¿podría ser otra vez una endoscópica o ya lo vamos a abrir para retirar lo que está en el disco? Ahorita está con antibiótico terapia, Yo te, porque ya yo, se le hizo una punción y sacaron 40 cc de pus purulenta, líquido purulento, y ya tiene antibiótico. Ahorita las condiciones son estables de la paciente, pero mi duda es si no mejoran las condiciones y hay que volverlo a atacar quirúrgicamente, ¿le volvería a hacer una endoscopía o ya mejor lo abre? no, yo definitivamente le haría la endoscopía, ¿eh? O sea, de hecho, yo creo que es muy buen procedimiento en este caso. Probablemente, bueno, seguramente tiene comunicación del disco hacia el psoas y bueno, la misma comunicación de donde se fue el bicho puede entrar el lavado y podemos desbridar en esa zona. Yo creo que es ideal este caso para volverlo a meter y hacer un desbridamiento, un lavado, tomar biopsia, cultivo, etcétera. Y yo creo que le puede ir bastante bien a la paciente sin ser tan invasivo, ¿no? Depende también de, pues, de la formación de la escuela. Yo lo metería a endoscopía sin dudarlo otra vez, ¿no? Porque aparte, bueno, es un procedimiento que no le causa gran daño, ¿no? Ya si no se puede, pues en una evolución tórpida, pues entonces ya abrirlo, pero pues yo no he tenido que abrirlos. Ok. Muchas gracias, doctor, y nuevamente lo felicito por la plática. Gracias, Doc, gracias. Buenas noches. ¿Qué onda, Robert? De los abscesos, yo sí tengo experiencia con abscesos. O sea, sí es común, dentro de los casos que llegan, no nada más en psoas, sino que son abscesos que están paravertebrales, Sí, eso sí. abscesos epidurales y todo eso. Y eso, pues, es parte de la planeación quirúrgica que haces al momento de hacer la endoscopía. Pero definitivamente se pueden drenar, o sea, los hemos drenado. Hay pacientes que nos ha tocado que requieren una segunda endoscopía o una tercera, dependiendo de cada caso. Generalmente los pacientes que nos han tocado han sido pacientes que tienen muchas comorbilidades con un sistema inmune bastante deficiente. Este, pero la gran mayoría con una sola es suficiente. En caso de que requieran otro lavado y que vemos que se volvió a formar el absceso, dejamos un drenaje, pero yo creo que abrir un paciente que está infectado solamente complicas el, pues el procedimiento, ¿verdad? Porque ya ahora vas a batallar para cerrar una herida que va a estar toda contaminada, que no la vas a poder cerrar de primera intención, que vas a tener que estar haciendo lavados, que vas a tener probablemente usar un VAC o algún sistema ahí este, que nos ayude a hacer las curaciones. Entonces, mientras se pueda mantener el proceso infeccioso localizado y va a ayudar bastante la endoscopía, es raro que se requiera abrir. Y lo que mencionaban de las instrumentaciones, pues sí, o sea, la indicación de una instrumentación, pues es la inestabilidad o la deformidad, y eso se puede hacer en conjunto con la endoscopía, haciéndola de forma percutánea, es una de las indicaciones. Y no me acuerdo qué otra cosa de retirar la instrumentación, también que mencionaron hace ratito. Pues yo creo que, como dijeron en ortopedia, uno de los principios básicos es la estabilidad para poder curar una infección. Entonces, si la infección no está floja, pues no hay por qué retirarla. O sea, se trata la infección y posteriormente ya se decide, pero necesitamos que la columna esté estable para poder tratar el proceso infeccioso. De acuerdo. Pues bueno, Fíjate, nada más. buenas noches, Roberto, buenas noches. Fíjate que ahí ahorita lo que tocas y hay una pregunta ahorita de que lo contestas, pero dice que si el foco de infección es en las cajas intersomáticas y una pregunta también muy buena dice, ¿y el biofil en los implantes? ¿Qué protocolo manejan ustedes? Es que ya cuando tienes una infección, o sea, un biofilm, por ejemplo, en los tornillos,
pues ya no es propiamente una espondilodicitis, ya tienes una infección posterior que con una endoscopía no vas a solucionar el problema. Puedes ayudar en la parte del disco, pero si traes un absceso posterior que está alrededor de la instrumentación, ahí sí ya es muy diferente. Nosotros, si no está floja la instrumentación, lo manejamos con back. Estamos haciendo lavados cada 2 o 3 veces por semana con cambio de back. Y lavar la instrumentación con las pistolas estas de pulso-back y tratar de salvar la instrumentación, ¿verdad? Cuando está en las cajas, híjole, pues ahí sí, es valorarlo con qué tanto podemos lavar con la endoscopía y si fuera necesario, pues se retira, ¿verdad? Pero preferencia tratar de conservar todo lo que se pueda. Sí, la evidencia es que tenemos que conservarlo, ¿eh? Como dice Roberto, no, ya si está tirando pus por la herida, si fue una instrumentación, ya es otra cosa, ¿no? Y hay que lavarlo con cualquier otra infección ahí, pero tratar, como dijiste tú, Toño, de aguantarla hasta el final, aunque tenga caja, ¿no? De hecho, como les decía, la evolución de la evidencia clínica es que podemos meter injerto aún con la infección y los pacientes no hay una alteración o modificación con el procedimiento, ¿no? Por el simple hecho de la endoscopía se acelera el proceso de fusión del espacio, que es Así. para donde en teoría va el proceso infeccioso, pero se acelera el proceso según lo que nos mencionan los artículos. Y nosotros también a veces usamos el estimulan, como lo puso ahorita el doctor Saldívar, que es sulfato de calcio mezclado con antibiótico. Entonces, nos ayuda también el tratamiento local dentro del disco o por fuera en los abscesos. Y es sulfato de calcio y también nos ayuda también en parte al proceso de fusión. Una vez que empieza el proceso de fusión, pues prácticamente se resuelve el problema de la espondilodicitis. Claro, claro, claro. Y también aquí comenta el doctor Eber Pachicano, dice que, pues que sí, lo que comentan, estamos de acuerdo todos, dice que también él, pues ha requerido, pues con pacientes ha requerido varios aseos, dice que él ha hecho hasta 4 eventos, y que bueno, excelente plática. Gracias. Al principio dijo de una clasificación, comenta el doctor Luis Omar Figueroa, doc, le manda un saludo, dice clasificación de Pola o recomienda alguna otra en cuanto a reproducibilidad y aplicación en campo clínico. Bueno, eso se comentó, ¿verdad? Sí. Algún otro comentario o alguna otra pregunta? La clasificación de Pola es otra, pero Ujú. pues, digo, es muy parecida en cuestión de principios. No da tanto un puntaje como la del el site, Comercial. pero, pero también es una muy buena clasificación para edificar y ver qué hacer, pero esa no nos menciona tampoco la endoscopía. Si hay un artículo de Pola acerca del uso de la endoscopía, pero en la clasificación inicial nada más hace mucho énfasis sobre todo en la cuestión de estabilidad, o sea, que los pacientes se tienen que estabilizar para que puedan curarse, ya sea con ortesis o con instrumentaciones percutáneas. Claro. Bueno, aquí está la clasificación. Ajá, aquí se la está poniendo el doc. Ujú. Site score. Y aquí está la referencia si la quieren revisar. Ujú. Es una raya roja. Ustedes ven una raya roja aquí como... Sí, es Sí. que Yo como que se pensé le prendió su cursor y apareció eso hace rato. Ujú, que ya no la pude borrar, pero bueno, perdón por eso. Pero ujú. bueno, esta es la referencia del site Sí, para Doc, que... pues si no hay Ujú. ningún otro comentario y no hay ninguna otra pregunta para el doctor Enrique Saldívar, pues bueno, vamos a dar por terminado el módulo de mínima invasión y dar por terminado el Spine Webinar número 81. Pues realmente agradecerle específicamente a los doctores de SOME que estuvieron acá, el doctor Cantú, pues claro, el doctor Enrique Saldívar, el doctor Ever, los doctores de AMCEVIC, que es el doctor Gustavo Vera, el doctor Guerrero, el doctor, todos en general, pues si me falta uno, discúlpenme,
todos los que han estado al pendiente, el doctor Oscar, que siempre nos aporta en todos los webinars. Y pues bueno, vamos a dar por terminado el módulo de mínima invasión y pues noviembre es el módulo de deformidades. Lo seguimos esperando, lo seguimos invitando. Siempre hay algo bueno que aprender y pues yo les agradezco a todos ustedes y nos vemos el próximo lunes. Que tengan buena noche todos. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.